placer estar aquí y bueno, muchísimas gracias a SysDev como siempre. Voy a hablar del tema de la inmunomodulación en relación a la inflamación y el dolor, concretamente en la artritis reumatoide. Lo voy a hacer desde un punto de vista nutricional en relación a un proyecto que se llama Dietomud, un proyecto de la Fundación Alimenta tu Salud de varias universidades. Esta es la revisión previa al ensayo clínico que vamos a hacer en voluntarios humanos. Decir que, bueno, muchas veces hablamos de inmunonutrición y pensamos en modulación del sistema inmune mediante nutrientes, pero la realidad es que va más allá. Es decir, hay un concepto muy importante que es el concepto de matriz alimentaria, y a mí siempre me gusta decir que modulamos no con nutrientes, modulamos con alimentos. Por el hecho de que muchas veces pensamos en macronutrientes, pensamos en micronutrientes, pensamos en energía, y los alimentos son un espacio conformado por diferentes elementos, nutrientes y no nutrientes, y muchas sustancias bioactivas que no son nutrientes, pero que tienen efectos fisiológicos tan importantes o más que los nutrientes, que generan una respuesta final. Eso explica que una grasa saturada en el contexto de un alimento puede ser negativa y en el contexto de otro puede ser positiva y hacer efectos concretos. Son aspectos que debemos tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta también, y esto en relación a la inmunomodulación, que la verdad es que las dietas que favorecen procesos inflamatorios son las típicas dietas que incrementan el riesgo de enfermedades autoinmunes, porque son dietas que tienden a provocar niveles elevados de proteína C reactiva ultrasensible, de interleuquina 6 o niveles bajos de adinopectina. Pero ojo, porque no todo es tan sencillo como siempre pensamos. Se tiende siempre en nutrición a generalizar. Las citocinas son malas, el exceso de grasa corporal siempre es negativo porque genera un exceso de citocinas, depende. Yo siempre digo que nutrición es biología celular, funcional, no es todo tan sencillo como parece. Las citocinas, depende del lugar, del momento y de los niveles, pueden ejercer un efecto inflamatorio o el contrario. Va a depender de diferentes aspectos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una patología bastante inhabilitante, una enfermedad inflamatoria, autoinmune, que además acaba generando una serie de problemas que llevan también en parte a la desnutrición, porque al final hay problemas en la mandíbula, llagas en la boca, hay dolor abdominal, molestias gastrointestinales. Algunos son debidos a la enfermedad, en otros casos a los fármacos que se toman para la enfermedad, como una destrucción también de las glándulas salivales, y todo eso genera problemas que también guardan relación con la inflamación, porque al final ante esta situación de inflamación, las necesidades energéticas están incrementadas y también las proteicas. Como hay una inflamación, hay un incremento del catabolismo proteico y hay un problema. Hay un problema que es que la pérdida de músculo en sí mismo genera inflamación. No hay que olvidar que hay ejes muy importantes. Un eje músculo, un eje músculo-hueso, un eje músculo-sistema inmune. El músculo es un tejido endocrino que produce decenas y decenas de moléculas que se engloban bajo el cajón, entre comillas, desastre de las miocinas, pero que tienen nombres concretos y que ejercen funciones específicas. Las miocinas producen una producción de neurotrofinas en el cerebro. Las miocinas modulan el sistema inmune y favorecen que que haya menos procesos inflamatorios y también defienden la integridad del hueso. Esto quiere decir que la pérdida de masa muscular que tiene lugar en esta enfermedad es dramática y va a empeorar los resultados. Porque además es típico, como consecuencia de niveles elevados de citocinas, de algunas concretas, del factor de necrosis tumoral, de interferón, de interleuquina 6, todo eso genera una homeostasis celular que provoca un catabolismo o una proteólisis dramática que genera una pérdida de masa muscular, que es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta y que no se suele tener en cuenta. Igual que no se suele tener en cuenta en esta patología hasta hace poco el tema de la microbiota, que es importante por muchos aspectos. Uno, porque hay un eje microbiota-masa muscular, hasta tal punto que determinados microorganismos presentes en el intestino que producen determinados posbióticos, que son metabolitos, favorecen la conservación de la masa muscular en esta patología y en otras. De hecho,
hay varias cepas de bacterias que han demostrado que mejoran la fuerza de agarre ante este tipo de patologías, pero que también ayudan a conservar la masa muscular y a evitar la fragilidad muscular, que al final también es inhabilitante. Claro, además no hay que olvidar que las bacterias presentes en el intestino interaccionan con el sistema inmune a nivel local y a nivel sistémico, modulando la inflamación, y por eso los probióticos, prebióticos, ya sea en forma de suplementos o como alimentos, pues pueden ser interesantes, y hay estudios que lo muestran. De hecho, hay resultados interesantes, no solamente estadísticamente significativos, sino clínicamente relevantes con esta patología, con, por ejemplo, Lactobacillus casei. No obstante, el otro aspecto a tener en cuenta es mantener la masa muscular de forma directa con la dieta, en cuanto a que tiene que haber un suficiente aporte proteico, entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal y por día, y su reparto en tomas va a ser importante para ser capaces de mantener esta masa muscular que debemos mantener a toda costa. Y además se sabe el por qué, porque hay ciertas miocinas que explican el por qué es importante el reparto en tomas y alcanzar esta dosis de proteínas, porque se expresa más cantidad de esas dos miocinas, concretamente betaminoisobutírico y la musclina, que explican el resultado final. También es importante tener en cuenta el aporte graso, especialmente de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. También la relación omega-3, omega-6 es importante, pero también hay que tener en cuenta que no debemos huir, o no debemos siempre decir, bueno, en este tipo de patología las grasas trans y las grasas saturadas debemos eliminarlas o deben ser minimizadas. Tendemos siempre en nutrición a hablar de cajones de desastre, y como siempre digo, vamos mucho más allá de eso. Grasas trans, depende. Por ejemplo, las grasas trans en general son negativas desde este punto de vista, pero algunas no. El ácido transbacénico que está presente en carnes rojas es interesante, y aunque en la carne roja no sea un grupo de alimentos a incluir de forma muy frecuente, sí debe estar semanalmente, porque el ácido transbacénico modula los linfocitos CD8 y también la inmunidad celular. Las grasas trans, como otras, como puede ser el transpalmitoleato presente en lácteos enteros, también modula el sistema inmune, y además de forma específica la inmunidad celular. Entonces no debemos ser generalistas o generalizar. Pasa lo mismo con grasas saturadas. No es lo mismo ciertas grasas saturadas que el ácido margárico, que es una grasa saturada que tiene propiedades antiinflamatorias. Claro, por otro lado, debemos tener en cuenta que si pensamos en modular la inflamación y el dolor en este tipo de patologías, pues podemos tener 4 objetivos. El primero, mejorar la inmunidad celular. El segundo, alterar ese balance de citocinas, bajo un nombre bajo el que se clasifican decenas y decenas de moléculas diferentes, igual que ciertos factores nucleares. Facilitar la activación de la proteína activadora 1, que es una proteína que favorece la expresión de ciertos genes, y también moderar la pérdida de nutrientes tisulares. También la regulación, y eso ya por el tema de la inflamación, de los eicosanoides y las resolvinas. Desde el punto de vista del punto número 1, es importante mantener e incrementar la masa muscular y asimismo reducir la grasa corporal. Muchas veces en artritis reumatoide se habla de peso. Hay que reducir el índice de masa corporal. ¿Cómo que hay que reducir el IMC? Eso no nos dice nada. O sea, la pérdida de peso puede ser negativa. Lo que interesa es reducir el porcentaje de grasa e incrementar la masa muscular. Puede aumentar el IMC y reducirse la inflamación. El IMC no es un indicador de nada en este sentido. También, a veces, la restricción de alimentos ricos en histaminas o de alimentos que incrementan la producción endógena de histaminas de forma temporal puede favorecer una mejor respuesta de la inmunidad celular. En el punto 2, que es la regulación de los factores nucleares, la vitamina D3 es importante, ya que es una vitamina que se comporta como una hormona esteroidea que tiene receptores nucleares de más de 30 tipos celulares diferentes, y que además favorece la modulación de la zona promotora de muchos genes relacionados con la inflamación, y de hecho también favorece una modulación en la concentración o en la expresión de la interleuquina 4. De hecho, los fármacos que se toman en este tipo de patologías reducen los niveles de varios nutrientes, pero entre ellos también de la vitamina D. En el punto 3, la mejor composición corporal va a hacer que mejoremos, pero también lo va a hacer la presencia de matrices alimentarias completas, es decir, matrices alimentarias que aparte de nutrientes nos incluyen ácido transbacénico, transpalmitoleato, péptidos bioactivos, ácido oleico conjugado, ácido margárico, esfingomielina, carotenoides, resveratrol, otra serie de polifenoles, etc. Y el punto 4, que podemos modular
los eicosanoides, etcétera, con los omega 3 de cadena larga, como puede ser el DHA y EPA. De hecho, tomar más de 3 gramos de DHA y EPA en la relación 2:1 en algunos resultados, en algunos ensayos clínicos ha tenido resultados muy interesantes. Claro, por otro lado, los suplementos sobre los que hay más evidencia, pues glutamina, arginina, nucleótidos, vitamina D, ácidos grasos omega 3 de cadena larga, especialmente DHA y EPA, ciertos probióticos como la Lactobacillus casei, prebióticos como fructooligosacáridos 5 gramos al día, ciertos polifenoles como el resveratrol o pigmentos vegetales como la zeaxantina, otras muchas más moléculas que podríamos citar, pero son algunos de los más interesantes. Ahora bien, como siempre pasa en nutrición, lo importante es no aislar y decir qué buenos son los omega 3. Depende, son buenos en el entorno dietético adecuado. No hay productos mágicos, ni los ha habido jamás, si están fuera de una estrategia dietética pues saludable en su conjunto, y la evidencia sobre eso es muy elevada. El patrón mediterráneo es el que ha mostrado mejores resultados. Patrón mediterráneo no quiere decir necesariamente en la dieta de España, sino se refiere a patrones tradicionales donde se priorizan los alimentos de temporada, de cercanía, es decir, menos supermercado y más mercado. Bajo la dieta mediterránea se engloban otros patrones mundiales. Entonces, este tipo de patrones en el que hay pocos ultraprocesados ha resultado con mejorías o ha demostrado mejorías muy grandes. Uno, porque mejora la microbiota, y la hipótesis de la microbiota es una hipótesis plausible que está ya ampliamente reconocida o aceptada por muchos científicos y grupos de investigación, que dice que el hecho de que en los últimos tiempos haya muchas más reacciones a los alimentos, muchos problemas de salud mental y muchas enfermedades autoinmunes guarda relación con cambios tan rápidos en nuestra alimentación que la microbiota no ha tenido tiempo de adaptarse, porque comemos muy diferente a lo que evolutivamente deberíamos comer. Pues este patrón mediterráneo se relaciona con disminución de diferentes marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, ultrasensible, la interleucina 6 o la tasa de sedimentación eritrocitaria. Pero también hay mejoras, como dije, en el tema de la microbiota. Bien, de hecho es el patrón de elección, ya no solamente en la prevención. Estudios como Predimed o Predimed Plus, que son estudios realizados en Europa para el estudio de dieta mediterránea y que son altamente reconocidos, han mostrado cómo en la prevención de este tipo de patologías la evidencia es fortísima, pero como coadyuvante del tratamiento también. Y se explica porque la dieta mediterránea es rica en sustancias bioactivas, polifenoles, en grasas poliinsaturadas, en fibras solubles que son prebióticas, en matrices fermentadas con probióticos y en todo ese tipo de elementos que reducen el daño oxidativo, que es el efecto final o el daño final celular en este tipo de patologías. Hay que tener en cuenta que en esta dieta mediterránea se incluyen, pues obviamente, especias, hierbas aromáticas, que justamente son muy ricas en polifenoles y que además se suelen utilizar a veces en el tratamiento. La cúrcuma, la canela, cosas que en la medicina natural se utilizan, forman parte del patrón mediterráneo. También otros patrones similares al mediterráneo, pero más restrictivos, como la paleodieta, que reduce algunos alimentos propios del patrón mediterráneo, o los patrones súper restrictivos de 3 meses, son efectivos. ¿Cuál es el problema? Que consiguen reducción de la inflamación, pero en nutrición no hay que pensar solo en la patología instaurada. A veces hay una enfermedad y se dice, vamos a modular los síntomas con esta dieta, pero eso puede provocar otra serie de problemas. La dieta mediterránea previene otra serie de patologías, la paleodieta también, pero las súper restrictivas pueden incrementar el riesgo cardiometabólico. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad a veces. Por eso hay que tener cuidado. Pues cuando se ven también los estudios donde se comprueban escalas de dolor de 10 centímetros y se ven otros resultados como las articulaciones dañadas y otra serie de elementos, se ve cómo efectivamente las dietas asimiladas al patrón mediterráneo reducen la inflamación y el dolor, pero no ya solo de una forma estadísticamente significativa, sino clínicamente relevante. Lo mismo ocurre con la dieta cetogénica o el ayuno intermitente, porque en ambos se producen los llamados cuerpos cetónicos, y hay uno que es el beta-hidroxibutirato, que es muy interesante porque interviene e inhibe la producción de la interleucina 17, y eso es interesante porque es un factor importante en la modulación de la inflamación. Las dietas hipocalóricas, bajas en kilocalorías, también han mostrado utilidad en la inflamación y el dolor, pero simplemente porque reducen el porcentaje de grasa corporal y reducen la inflamación crónica de bajo grado debido a este exceso. Y además, como hay un eje también, tejido graso, microbiota intestinal,
se mejora la microbiota cuando se reduce el porcentaje de grasa. Si atendemos a lo que está publicado en los últimos años, en estos artículos científicos se habla ya de pirámides para la artritis reumatoide y la modulación de los síntomas de la enfermedad, inflamación, dolor, etc. Una pirámide ideal que los estudios indican que debería incluir en su base cereales de grasa de grano entero, cereales integrales de grano entero, frutas y verduras, pues 5 porciones, haciendo énfasis en las más ricas en sustancias bioactivas como polifenoles, pueden ser las bayas, etcétera, frutos secos por su contenido graso en grasas poliinsaturadas, pescados azules, leches fermentadas enteras no azucaradas, porque la grasa láctea tiene un efecto curiosamente antiinflamatorio y descrito por la transpolimetolato, ácido margárico, el CLA y otra serie de elementos, pescados azules especialmente por su riqueza en omega 3 de cadena larga, carnes blancas, más que las carnes rojas que no se eliminan, están presentes por el contenido de elementos como transvacénico y otros. Nada, simplemente para resumir, decir que además en la cúspide de esa pirámide también se incluyen 2 banderas, una verde donde se habla de suplementación y depende de la persona con vitamina D y omega 3 de cadena larga, y otra roja donde se dice ojo con la sal, que por la reducción de la diuresis puede ser problemática, mecanismos de acción complejos en este tipo de patologías, y también los azúcares libres, que son los que añado yo, añade la industria alimentaria o añade el cocinero, tal como dice la OMS. La pirámide alimentaria permite a los pacientes saber qué es lo que deben comer. Y en conclusión, lo que es eficaz son dietas con alto contenido, con bajo contenido en alimentos ultraprocesados y que prioricen el consumo de alimentos reales y de verdad. Y ya para acabar, decir que sí me gustaría recordar algo que en nutrición y en ciencia biosanitaria a veces se olvida, que es que no es lo mismo estadísticamente significativo que clínicamente relevante. Si hacemos revisión bibliográfica sobre artritis reumatoide, nos encontramos con compuestos milagrosos que te ponen un montón de estudios donde cuando ves ese estudio, sí, son resultados estadísticamente significativos, pero no clínicamente relevantes, para entendernos. Si habláramos de la dieta de pérdida de peso, pues que un niño en 5 años gane 50 gramos en 5 años puede ser estadísticamente significativo, pero no clínicamente relevante. También decir que no es lo mismo riesgo relativo que riesgo absoluto, ni riesgo individual que riesgo poblacional. Eso hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los estudios. Y nada más, muchísimas gracias, un placer como siempre.